simplemente anunciar las próximas reuniones de este seminario. El próximo miércoles va a hablar Adrián Cangi sobre insumisión y visibilización. El miércoles subsiguiente va a hablar, Adrián es profesor de la UNDAV, es el que dirige el posgrado de la UNDAV. Santiago Valverde va a hablar el miércoles subsiguiente, es un colega nuestro de la carrera de Geografía, va a hablar sobre la banalización de las problemáticas ambientales, un estudio de caso para pensar desde la complejidad. ¿Sí? Estas son las próximas 2 reuniones, están todos invitados, todos y todas están invitados. Bueno, y ahora dejamos a Laura y a Silvio, Laura va a ser la moderadora y cointerventora con Silvio en el resto de la reunión, así que los dejamos a ellos. Laura, para quienes no la conocen, quienes han hecho este seminario como concurrentes externos y no conocen el profesorado, es una colega nuestra, especializada en historia oral, en la cual tal vez es una de las personas más creativas y capacitadas de la República Argentina. Listo, los dejo con ustedes. Chao, todos ustedes. Eso. Gracias, Ale. Bueno, ante todo, bienvenidos a este espacio de encuentro. El eje del seminario, ustedes vieron que recién Alejandro leyó y dijo el título de la próxima sesión, que es la banalidad, ¿no? Y se repite varias veces en varias de los títulos de los trabajos de nuestros compañeros. Bueno, la idea de hoy también tiene que ver con algo que para mí, y esto lo hablo a título personal y por lo que vengo escribiendo y por todos estos años que hace que trabajo con la memoria y la historia, con el tema Malvinas, que creo, no, estoy segura que es un tema al que, y sobre todo a los sobrevivientes, a los veteranos de Malvinas, creo que les debemos mucha memoria, ¿no? Y les debemos memoria en el sentido de que se necesita hacer un trabajo exhaustivo, ¿no? Con lo que pasó en Malvinas, y ver por qué cuesta tanto hablar de Malvinas, ¿no? ¿Será porque se produjo en la dictadura? ¿Será? Bueno, no es la idea hablar de esto hoy, pero bueno, tener a Silvio Katz como testimonio hoy, que es el que él va a hablar de su experiencia, es muy importante porque además de ser veterano de Malvinas, es una persona que constantemente se ofrece para ir a hablar en todos los lugares habidos y por haber, para contar su historia. Todorov, que trabaja, el historiador italiano, decía, ¿no? Hablaba de los lugares de memoria, ¿no? De los que hablaba Pierre Nora, ¿no? Un monumento, una plaza, ¿no? Y Todorov siempre dice que cuando existen esos lugares de memoria es porque la transmisión de uno a otro dejó de existir, ¿no? Y se transforma este lugar de memoria, se transforma en algo simbólico. Entonces, la idea es que empezar a pensar que mientras haya sobrevivientes de Malvinas, en este caso, hay que preguntarles, hay que entrevistarlos, hay que escucharlos. Porque si bien, porque cada experiencia es única y irrepetible, ¿sí? Y Silvio Katz también, junto con otros compañeros, voy a leer bien el nombre de la causa, porque siempre digo otra cosa, es el que fueron los que impulsaron la causa de Malvinas por delito de lesa humanidad. Hay 4 militares, 4, ¿no? Son los que están... Ahora 10. ¿Eh? Ahora son 10 los citados en indagatoria. Bueno, bien. 10 militares que van a tener que responder a la justicia, y fue por la lucha de ellos, ¿sí? La lucha de los veteranos por declarar las torturas en guerras de Malvinas del superior al soldado como delito de lesa humanidad. Y es algo inédito y es algo que es muy importante que pasa en nuestro país, ¿sí? Así que bueno,
vamos a empezar. La idea es esta. Hay gente del profesorado, hay gente de otros países, justamente está entrando de Chile, también compañero Guillermo, hay gente del sur, hay gente especializada en Malvinas que conozco, por ejemplo, Sebastián Siconi, ¿sí? Y están nuestros compañeros del profesorado. Entonces la idea, para que todos puedan preguntar, es pedirle primero a Silvio que se presente, ¿sí? Y a medida que empieza a hablar, ¿sí? Empezar a pensar, algunos ya trajeron preguntas hechas, Lili, por ejemplo, ¿sí? Empezar a pensar y a preguntar lo que queremos saber. Esta es la idea, hoy es algo interactivo y el protagonista es el testimonio de Silvio Katz. Así que... Bueno, buenas noches a todos, a todas. Un placer participar en este seminario. Siempre que me convoca Laura y uno tiene la oportunidad de participar en algo relacionado con el archivo oral, el dar el presente es un placer, es un orgullo. La calidad de las entrevistas siempre de este tipo son pero durísimas para mí, como digo yo, porque al nunca saber de qué se trata, porque nunca preparo nada, eso lo sabe Laura, lo ha escuchado, lo ha sufrido Lili por ahí en Carmen de Areco y otra gente, el ir y no llevar red, es lo que más me gusta de este tipo de charlas. He participado con Laura en ORT y en otros encuentros siempre con el archivo oral de la palabra, la memoria, y no deja nunca de ser un placer. Para poner en contexto, siempre digo que, bien decía Laura, el tema aunque uno no quiera, es imposible no nombrar lo que fue la última dictadura cuando se habla de Malvinas, porque Malvinas está trazada por el gobierno militar. Malvinas es un último plano, un último manotazo de ahogado de esta gente para perpetuarse en el poder. Siempre digo en las charlas que los 10.000, 12.000 que fuimos a combatir a Malvinas, fuimos parte de un plan que empezó con 30.000 desaparecidos, ¿sí? No somos ni más ni menos que ellos, o sea, somos partes, y como siempre digo yo, víctimas de lo que fue el proceso militar, víctimas de la dictadura. No se puede hablar de Malvinas sin hablar de lo que fue el 76 en adelante, es imposible. Corta transversalmente Malvinas lo que fue la dictadura militar. Por eso, cuando Laura decía lo del juicio, las indagatorias, que ya hay 10 militares, es un hecho histórico, porque en 38 años jamás habíamos podido llevar a un militar ante la justicia. Era ganar instancias, que apelaran, volver a ganar instancias, llevar a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema, en su momento, dijo que lo nuestro, nuestra causa, era un crimen de guerra, lo cual algunos nos puso contentos porque dijimos, bueno, listo, se juzgará. Lo que nunca entendimos que fue una jugada muy bien hecha, porque el crimen de guerra prescribe a los 2 años de ocurrido. Vos fijate que, claro, si algo me enseñó el archivo, por la memoria, el archivo oral, fue que cuesta hablar, que esto es histórico, uno no siempre puede hablar apenas sucede el hecho y a la vuelta. A mí me costó 20 años poder unirme a charlas, me costó mucha terapia, muchísimo trabajo interno, muchísimo apoyo familiar de mis hijos. Bueno, cuando llegamos a la Corte Suprema y dijo que era un crimen de guerra y que había prescripto, fue como un cachetazo más a la ya golpeada memoria que hay sobre Malvinas en este país. Tuvimos que, lamentablemente, recurrir a la justicia de la Defensoría de Derechos Humanos, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ellos tuvieron que instar al gobierno a charlar amistosamente con el veterano y con las causas. A partir de ahí, bueno, y como decía antes, después de 38 años, logramos dar vuelta a esta página y en un hecho histórico, lograr hacer que llamen a indagatoria a los primeros 4 soldados, 4 militares, que fue esto en enero. Con el tema de la pandemia se nos complicó en febrero, marzo, como a todo el mundo,
Y ahora han, por escrito, lamentablemente, o sea, son tan básicos que han presentado un escrito, estos primeros 4, diciendo que a prescripto, bueno, que no se puede juzgar ya, que, o sea, bueno, Hola. que se cambie la carátula, que más de los que estábamos en la causa nos pongamos como querellantes y le demos un nuevo impulso. Sí, ¿se me escucha? Sí, 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 ahora sí. Ah, perdón. Bueno, a partir de ahí se han llamado a 6 militares más a declarar en indagatoria y se estaría dando un vuelco favorable. Muy bien. Otro hecho histórico. Yo digo que igual Malvinas, para los que saben y para los que no, cumplió 2 hechos de las guerras en el mundo. Primero que fue la última guerra con batalla cuerpo a cuerpo, ¿sí? Después ya es ocupación y todo botonera ahora, ¿no? Y después que fue también la primera y única guerra donde el soldado fue torturado, pero por propia tropa, ¿sí? Es increíble que a 38 años, aún cuando participo en alguna charla, hay gente que se siga sorprendiendo y que no sepa que eso es lo lamentable y eso es lo que estas charlas con Laura han sacado a la luz, que el soldado argentino fue torturado por propia tropa. Lo que se lamenta de estas charlas por Zoom es no poder ver las caras, porque a veces cuando yo digo esto, las caras de sorpresa son increíbles, ¿no? Como te dicen, no, pero me estás contando una tortura oficial inglés, y en realidad los que nos torturaron fueron oficiales y suboficiales argentinos. Esto a modo de introducción. A mí me gustaría, como sabe Laura, en vez de aburrirlos, pasar a la parte más entretenida del seminario y hablar sobre lo que ustedes quieran saber. Es que ahí ya levantó la manito Catalina Alberdi. Bien. Hola, ¿Qué tal, Cata? bueno, yo ya te he hecho entrevista el año pasado y recuerdo que como empezaste diciendo que te fue muy difícil hablar, el año pasado te rompiste al final de la entrevista y todos te dimos un abrazo. Quería saber, digo, pasa muchas veces de que terminás rompiéndote o cómo te afecta que todos te vayan a abrazar así como te abrazamos en la entrevista anterior. Mirá, terminar rompiéndome me pasa muchas veces, lamentablemente, que el abrazo es lo que yo siempre, esto creo que lo he hecho en esa charla, Cata, me parece. Siempre a mitad de la charla yo mido a ver si la gente le importa o no lo que estoy hablando, si realmente sirve esto del archivo oral, y pregunto, o sea, digo, lo mido en abrazos, digo, bueno, digo, si cuando termina logro que alguien venga y me dé el abrazo, que es lo que los veteranos de Malvinas estamos pidiendo, el abrazo, el afecto, quiere decir de que mi charla sirvió. Y pasa, quizás no tanto como aquella vez porque fue increíble, había cola de gente para abrazarme, y cómo no romperme cuando uno siente del otro lado el afecto que yo sentí. En realidad, sí, recuerdo esa charla y fue maravillosa, maravillosa. Y sí, Pero lamentablemente... explica un poquito por dónde vino el abrazo, porque tiene que ver con lo que estabas contando de tu experiencia de vida, ¿no? ¿Qué tenía que ver ese abrazo, no? Mirá, yo digo, bueno, en las charlas siempre cuento que si hay algo que nos faltó en Malvinas fue contención, ¿sí? Uno necesitaba ese apoyo, el abrazo quizás lo que yo, perdón, a lo que viene el tema del abrazo, ahora sé a lo que te referís. Es yo todo el tiempo esperé, estando en Malvinas, volver y recibir el abrazo de mi mamá. ¿Sí? Era lo que me mantenía lo que me mantenía seguro de que yo iba a volver. Yo iba a volver y abrazar a recibir el abrazo de mi mamá. Entonces ahora siempre digo que quiero replicar ese abrazo en toda la gente, que la gente abrace al veterano de Malvinas, porque el veterano lo que necesita es eso, abrazo, contención, ese tipo de reconocimiento, porque pedir reconocimiento económico o cualquier otro reconocimiento, quizás a alguno le sirva, pero yo creo que lo que más nos hace falta es eso, es lo que recibí en aquella oportunidad muy, muy fuerte, que es el abrazo de la gente.
Bien. Guillermo Cotal Ponce de Chile te quiere hacer una pregunta. Te escucho, Guille. Buenas tardes, Silvio. Bueno, me presento, soy Guillermo de Santiago de Chile, dirigente indígena de la Mapurbe. Hoy en día uno lo ha encargado de, de lo que tiene que ver con pueblo originario y la Fundación Progresa en Chile. Y en cierta manera me interesa el tema de memoria, porque es uno de los temas también que estoy llevando a cabo para el grado de historiador en estos momentos. Soy profesor en estos momentos, soy dirigente indígena. Y me conmovió una frase que dijiste al comenzar. Tú, para comenzar, dijiste que todo este proceso de violencia institucionalizada, podríamos llamarlo así, que parte del año 76 allá en Argentina, ¿ya? Aquí en el 76 prácticamente es la introducción del neoliberalismo en Chile, ¿ya? Ujú. En la introducción del neoliberalismo a través de los Chicago Boys, ¿ya? Vamos a tener una cierta movilización, un, un, de una cierta manera las poblaciones emblemáticas fueron presionadas con más fuerza en la época y prácticamente los acuerdos políticos quedaron en una oficina, ¿ya? Lo que después llegó después y nos tomó por de la mano a traer todo esto, la ley de amnistía en el proceso de transición, lo llevó al proceso de el, las leyes de amarre para sujetar y también tener a esta élite política, salvatándola, este grupo empresarial y manteniéndolo en el Congreso hasta los días de hoy, ¿ya? Ahora bien, según tu experiencia, yo he escuchado bastante con respecto al proceso de que se dio de violencia de parte de los militares y también una enajenación de parte de la familia con relación a los militares, que también se dio acá en Chile bastante. Hay unos casos especiales que hay acá en Chile, ¿ya? Mi pregunta es la siguiente. Con respecto a cuando tú fuiste torturado, ¿hubo una medida, una especie así como de informe Retten, informe Valech, así que se dio en Chile, Ujú. pero una medida, un salvataje en cierta manera de que se haya amparado en sí esto que deberían hacer de los estados, que hoy en día después nacen con la memoria después del holocausto y todo esto? En Argentina, ¿cómo se dio esto? ¿Cómo se dio de tu perspectiva, así como ha afectado directamente en el proceso? Claro, insisto, yo siempre hablo desde mi perspectiva, como bien decís, Ah, Guille. Yo lo viví como primero como dije antes, era una continuidad de lo que fue el 76. Yo en el 76 era un chico de 14 años y realmente mucho no entendía lo que pasaba. Medía por lo que veía en el barrio, por conocidos, pero bueno, no me tocaba tan de cerca. Sí puedo hablarte de lo que fue el 81 y 82. En el 80, ya cuando yo había ganado la calle y pasaba y vos veías que no era algo normal. Y en el 81, en el servicio militar, empecé a ver el real poder que tenían esta gente en la calle, en la gente, en el miedo que infundían. Y en el 82, más de cerca, cuando me tocó compartir con esta gente una guerra y vi hasta dónde podía llegar. Imagínate si torturaban acá y desaparecían a la vista de todos. Imagínate en el 82 en una isla donde estábamos 12.000 personas encerradas y donde no tenían que responderle a nadie. Ahí viví el abuso de poder en carne propia. ¿Sí? Yo creo que las respuestas las encontré a la vuelta, Guille, cuando empecé a militar por los derechos humanos, a preocuparme, a ver por qué. Mi primera pregunta era ¿por qué a mí? Y cuando empecé a ver que por qué a todos, no era solo por qué a mí, encontré que bueno, el aval, el golpe no había sido solo militar, sino cívico-militar, ¿sí? Y como vos bien decías, acá también el neoliberalismo y todo estaba pactado, así como estuvo pactado una entrega de los veteranos a la vuelta, ¿sí? Porque nosotros tuvimos, después de la vuelta de la guerra, un año más de gobierno militar y un primer gobierno civil que trató de pacificar y mezcló, como siempre digo yo, lo que eran los militares con los soldados que no teníamos nada que ver con la milicia. ah. Y hasta que la gente pudo comprender y hasta que nosotros pudimos relatar, que por eso rescato siempre la palabra, hasta que nosotros pudimos investigar en nosotros mismos qué era lo que había pasado y poder explicarlo, pasó mucho tiempo, ¿sí? Y por eso es como dice Laura, ahora hay que reconstruir historia, memoria, y estas charlas son para eso.
Lili Yanco quiere hacer una pregunta. No, No la estoy escuchando. ¿Está silenciada porque o...? tenés el micrófono apagado. Ah, listo, sí, sí. En realidad esta pregunta me surge de lo que vos venís hablando. En algún momento cuando, bueno, vos decís lo que sucede en las islas, ¿no? En donde, bueno, obviamente no podían recurrir a nadie, imagínate que si torturaban acá en Argentina, en donde medianamente se podía, digamos, como vos decís, a la vista de todos, o al menos de un sector de la mayoría, cuando ustedes volvieron, ¿se le hizo de alguna forma explícita de que no se hablara de lo que había pasado en Malvinas? Totalmente, Lili. Vos sabés que primero nos llevaron, primero que bueno, a la vuelta nos escondieron en unos colectivos con todas las ventanillas empapeladas para que no nos vean. Nos llevaron a centros de engorde, como digo yo, para que no diéramos lástima. Imagínate que yo me fui de acá con 75, 76 kilos y volví con 52. Entonces nos escondieron, nos alimentaron y nos llevaron a centros de recuperación. A mí me había tocado uno que se llamaba Cari, que estaba en Campo de Mayo, donde se me quiso hacer firmar un papel donde yo resignaba cualquier acción contra el gobierno militar de ese momento, y donde yo me hacía cargo de todo lo que me pasara a partir de ahí, como que nada tenía que ver con la guerra. Fuimos pocos los que no lo firmamos, lo cual me hizo estar ahí más tiempo del que tenía que estar. Yo volví el 20 de junio, el Día de la Bandera, llegué acá a Continente, y recién pude salir con mi libreta el 17 de julio, casi un mes después. Todo por no firmar esos documentos clasificados que, bueno, que salieron a la luz hace 3, 4 años y donde queda demostrado de que, nada, están esos papeles que nos obligaron a firmar a los que pudieron, a los que no. Hace una pregunta Sebastián Sicone. Vamos, Sebi. Hola, ¿me escuchan bien? ¿Qué tal, Sebastián? Perfecto. Hola, Silvio. Yo ya te escuché en un par de oportunidades. Me encanta escucharte, me encanta la perspectiva que tenés en relación a Malvinas y me encanta la militancia que tenés en relación a Malvinas. Yo quería preguntarte algo que no sé si nunca lo hablaste o nunca lo tuve la posibilidad de escuchar. ¿Cómo fue esos días, los últimos días en las islas? ¿Y cómo llegaste? Porque vos siempre hablas de una vez que retornaste al continente, lo de los centros de engorde, pero ¿cómo fueron esos días antes de llegar al continente, que ya se sabía que estaba la guerra perdida? Mirá, los últimos días fueron caos, un caos total. Es el peor momento en cuanto a memoria, digo yo, porque a uno se le agolpan recuerdos tan encendidos, fuego, humo, muerte, sangre, que uno en realidad tiende a mezclar esos recuerdos, a ubicarlos lo mejor que puede como para poder salir de esto. Los últimos días fueron eso, caos terrible, dolor, sufrimiento, momentos de éxtasis donde uno decía apoyo a otro. Era una constante rueda donde uno trataba de apoyar al otro o ser apoyado. Y te digo la verdad, creo que desde el 7 de junio al 20, 21, o sea, 2 o 3 semanas para mí pasaron en 10 minutos, donde uno elegía seguirla, porque también hubo muchos que eligieron quedar y no pudieron continuar con la batalla que era tratar de volver, ¿sí? Y nada, fue, ya te digo, de todo fue lo más doloroso. Fueron esos días donde uno siente realmente lo que es vivir en guerra, algo diferente. No hay palabras para expresar el miedo, el dolor, la vergüenza cuando uno dice voy a perder hasta la dignidad, ¿sí? Que gracias a Dios no sucedió. Pero bueno, es el peor de los caminos los últimos días. No sé si te respondí la pregunta igual, Sebas, perdóname, por ahí.
quería hablar Arturo Castro, también de Chile, pero yo, perdón que me meta en algo, ¿no? Que tiene que ver con algo que para mí es muy importante. ¿Cuándo empezaste a hablar de esto? Y también para mí es muy importante que en la historia de Silvio, que es la historia de su papá, ¿sí? Porque esto tiene que ver con el tema de la transmisión de memoria de un montón de cosas, ¿sí? Que vos no pudiste hacer, ¿no? Y después, Claro. Arturo, te dejo, porque es importante para que escuchen los compañeros también. Y después hablas vos, no hay problema. Mirá, hay un par de hechos que son, digo yo, lo que marcan todo lo que pasó, con respecto a mí, por supuesto. Yo, como bien dijo Laura, tengo un papá que se escapó del Holocausto, que falleció con 44 años, como que yo tenía 9 y pude conocer muy poco. Lo único que supe siempre de mi papá es que no habló, que no había una historia sobre mi papá y que 3 hijos varones nacieron sin saber realmente qué había sido de la historia de su padre. No había no hubo un archivo oral en ese momento, lamentablemente. Entonces pude conocer muy, pero muy poco sobre la historia de mi padre. Yo realmente pude hablar a partir del 2006, 2007, calculo yo, que cuando empecé con la causa, cuando me empecé a mover. Pero lo que me movilizó a mí fue el tener hijos. Mi primer hijo nació en el 2001, el segundo en el 2004, y el no querer repetir la historia de mi papá, ¿sí? El no querer volver al silencio, que justamente es el tema de hoy, ¿no? No quise caer en la misma trampa de la historia, en que mis hijos no sepan quién era el padre, y por ende no poder disfrutarme ni yo disfrutarlos a ellos. No recuerdo un momento con mi papá, ¿sí? Y no quería que eso suceda en mi caso. Entonces, gracias a mis hijos, que digo siempre que fueron, junto con mi señora, los que me apoyaron y me llevaron al camino de buscar una solución, yo pude salir, pude estar, bueno, hoy frente a una cámara, pero pude salir a buscar el abrazo que yo tuve que buscar para mí y para mis hijos, el que no me dio mi papá, lamentablemente. Bien, Arturo. ¿Me escucho? Sí. Ok, muchas gracias. Primero agradecer por esta instancia. Creo que estas instancias de participación son sumamente importantes, considerando el nivel de reflexión que se obtiene a partir de esto. Digamos que es algo absolutamente nutritivo. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Desde mi trabajo como historiador, como profesor de historia que desarrollo acá en Chile, yo trabajo memoria, ya de hecho es algunos trabajos que estoy actualmente desarrollando con la Universidad de Barcelona, donde estoy especializando en un máster en este momento en historia contemporánea. Y me nace una duda. A partir del Holocausto, se inicia un proceso durante el siglo XX, el cual se profundiza durante la segunda mitad del siglo XX, más bien dicho, que es la época del testigo. Mi duda es la siguiente, más que una pregunta. ¿De qué forma las víctimas, testigos hoy en día, que sobrevivieron a toda esta temática de la Guerra de las Malvinas, entendiendo todo el lenguaje de la violencia ensimismado dentro de las políticas estatales que se dan en ese momento, entendiendo que es parte del proceso dictatorial, de qué forma los testigos, volviendo a la pregunta, pueden ayudar a forjar las memorias para el futuro, para que eventos de este tipo quizás no se vuelvan a repetir? Eso. Mirá, estás contestando la pregunta vos mismo, Arturo. Yo digo que un pueblo que olvida y que no recurre a la memoria vuelve a repetir sus pecados anteriores. Creo que el papel del testigo y el papel del testimonio, más que testigo, diría yo, es clave, ¿sí? Porque somos 12.000, 10.000 veteranos y todos tenemos una historia diferente, porque todos somos víctimas de nuestro pasado, de nuestra formación como hijo primero, como ser humano después, y cada uno la vivió a su manera. Yo no puedo asegurarte que haya vivido la misma guerra que vivió una persona que venía de lo más profundo del Chaco, porque tenía otra crianza, porque tenía otra vivencia, y porque la guerra me pegó de una manera que no le pegó a otro. Por ejemplo, mi origen religioso
me trajo más problemas que al que no tenía mi origen religioso. Entonces creo que el testimonio, no el mío, sino el de los 10.000, 12.000 que estuvimos, es valioso. Mismo el del torturador. Creo que tiene que no, o sea, aparte de dar las explicaciones pertinentes, tiene que contar el porqué, el contexto, qué lo hizo actuar de esa manera. Entonces creo que el testimonio hoy por hoy es lo más valioso para que no haya sido en vano todas las vidas que se perdieron. Hoy por hoy, al no haber justicia y al no haber un camino mejor recorrido en el tema de la memoria, hay mucha gente que se muere sin saber el porqué. Y eso es lo que no hay que permitir. Hay que darles la razón de lo que pasaron y tiene que quedar una enseñanza. Alguien le tiene que explicar a mis hijos y a los hijos de todos los que estuvimos en la guerra el por qué somos lo que somos hoy, el por qué vivimos lo que vivimos, el por qué, como hablaba con Cata al principio, necesitamos un abrazo, una contención, tipos grandes ya, y morimos por ese abrazo, por esa contención. Creo que es parte, en eso es valioso el testimonio, ¿sí? Necesitamos ser escuchados, necesitamos ser entendidos, como todo el colectivo que somos. Hay un tema que nombró Arturo, que me meto otra vez, el tema de la memoria de los que ganan, ¿no? O sea, vos dijiste, ¿quién impone la memoria? Los que ganan, ¿sí? Igual que la historia y todo lo demás. El holocausto, como vos bien dijiste, se impone, ¿no? Como recuerdo, ¿no? Porque justamente está Estados Unidos atrás, ¿no es cierto? Siempre. Y ¿quién es el que impone la memoria occidental? Bueno, es el holocausto, que hay que recordarlo, obviamente, ¿no? Pero ¿por qué se recuerda más el holocausto judío que el de los gitanos? ¿Por qué, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué después de algo tan terrible como fue la Shoah, hubo un genocidio en Ruanda en 1994, ¿no? Entonces, 1994, ¿sí? Entonces, el tema es ¿no? Y volvemos a lo de siempre. ¿Quién impone lo que hay que recordar? ¿Quién impone la historia oficial? Entonces, bueno, depende de nosotros, por eso es tan importante trabajar con metodologías que... De que en la guerra se comía como en toda guerra, cuando se puede, a lo que yo, bueno, le pedí disculpas, le dije que no quise ofender a nadie con esta canción, que son recordatorio de la otra historia, como bien mencionaba recién Silvio, como menciona siempre Laura. Bueno, sin más preámbulos, se las voy a cantar un poquito. Es una milonga campera, yo soy un músico de folclore, y dice más o menos así. Se llama Entre la turba y el barro. Unas islas australes usurpadas desde antaño. Lo mandaron a Igurí Pablo a pelear sin explicarle que el enemigo era implacable, profesional, desalmado. Estaba siempre preparado para conquistar territorios, y así entre risas y jolgorio de pronto se vio embarcado. Al frío polar lo enviaron, de los 40 que hacen corriente. Todo el día castraba los dientes, todo el día buscaba calor. Se le escarchaba el sudor que le corría por la frente. Y no es que no fuera valiente, si andaba de temblor. Rejuntado con otros cristianos de Salta, Jujuy, Formosa, se notizó que la cosa era ya un asunto serio. El primer bombardeo aéreo
medio lo encontró dormido. Escuchó alaridos y las bombas retumbando, vio a su compa que rengueando. De un empujón lo echa al suelo. Háganse machos carajo, un capitán les gritaba. El cura les recitaba, es por la patria y por Dios. Con un puta que los parió, un cabito los arengaba, por dentro solo pensaba, mamita, ¿dónde estoy? Y así pasaron los días y el hambre se amontonaba. Una oveja que pastaba terminó de cena cruda. Apenas un poco dura, pero arreglarse valió la pena. Porque adentro de la trinchera la noche se hizo menos oscura. Pero el otro día el sargento se avivó de la carneada y arrancó con la estacada por puntos y maricones. Llamen a mamá llorones que no están para cuidarnos. Al frío voy encuadrado, los gritaba como alunado y a los pibes dejaba sobre el suelo congelado. Y ahí le ganó una idea. Los ingleses no van a matarme. Lo va a hacer este hijo de su madre que cuidarme debería. El cielo se oscurecía, la noche se iba cerrando. El viento pasa silbando, Pablito junta saliva hasta que se le marcha puteando al sargento, a los milicos y a la guerra. Y un día llegó la orden de emprender la retirada, que salió desordenada como misa en cabaret. Todos venían de a pie entre la turba y el barro, unos flacos como galgo, unos llorando, otros riendo. Y esos pibes que ya eran hombres, así como sin quererlo. Del coraje y de la hombría muchas páginas se escribieron, pero lo que sufrieron muchos prefieren callarlo. Yo estoy aquí para contarlo, es menester del cantor, dimensionar su valor entre tanta adversidad y que la posteridad con la verdad le haga honor. Bien. Muchas gracias. Primero, quiero agradecerte, Beto. La verdad que emociona. No mucha gente tiene la sensibilidad de tomar lo nuestro y decirlo de esa manera. Yo digo que sos un decidor, ¿no? Aparte de un artista. Muy poca gente se hizo eco de este tipo de historia. Te escucho a vos, escuché solo al que era de Los Piojos, al cantante, creo que también canta sobre la canción Héroe de Malvinas, que habla también, ¿no? De los que somos acusados por estos que debo decir que tiran cañonazos, de mariconear la causa, de que no querer dejarlos, perdón que me emociono, pero me llegó, perdónenme. Es ponerme en la piel de gente que quedó o que volvió y no pudo soportar escuchar esto, es fuerte. Poca gente, y como te decía, entiende el lado B, el lado que vivimos los que fuimos torturados en Malvinas, los que pecamos por no ser tan hombres, como dicen ser los que hoy vanaglorian la causa solamente desde la gesta patriótica. Creo que haber pisado el suelo ocupado y hacer lo que tratamos de hacer ya nos da el cartel de patriotas. Yo no digo héroes, ¿sí? No me interesa el lado del héroe o el papel de héroe. Pero esto que vos cantabas recién, Beto, es ni más ni menos lo que vivimos una gran parte, los que éramos judíos por ser judíos, los que eran negros por ser negros, los gordos por gordos y los que eran tildados de tontos por ser tontos. Hubo otra guerra, es la guerra que vos describís muy bien en la canción, que es la guerra de los que fuimos
Yo siempre digo que hablo por mí, y en mi caso el ser judío me jugó una mala pasada en la guerra. Bueno, el ejército argentino, desde épocas inmemorables, que es antijudío. No creo que cualquier hombre de mi edad o mujer que haya vivido la época sabe, ¿sí? Y no me deja mentir. Y esto que decías vos es lo que realmente pasó, ¿sí? La historia de Pablo es la historia de Silvio y de muchos más, ¿sí? Está bueno que vos ya hayas podido cantarle esta canción a la gente que no quería escucharla, Beto. Eso habla de tu don de gente y de tu hombría. Esa que ellos dicen que no tenemos los que contamos otra historia. Te agradezco de corazón, te abrazo en el alma. Alicia, te quiere preguntar algo, Ali. Perdón. Quiero la canción, en algún otro lado, Beto, no quiero que quede acá nada más. Alicia. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿se me escucha bien? Se escucha perfecto. ¿Qué tal? Buenas noches, Silvio. ¿Qué tal? Sí, mira, yo quería preguntarte, seguramente, no sé, por ahí es una pregunta, no sé si te la han hecho o es por ahí media tonta, pero bueno, es lo que a mí ahora me pregunto, ¿no? Es lo que yo ahora quisiera saber. ¿Qué convicciones te llevaron a Malvinas? ¿Cuáles eran tus convicciones, lo que pensabas, ¿no? Que te llevó a ese lugar? Y vos hablaste también que después de todo lo que sucedió, tuviste que hacer una elaboración, tuviste que hacer todo un proceso, ¿no? Para seguir y para estar hoy acá. Y por eso quisiera saber ahora cuáles son tus convicciones ahora, ¿no? Porque me imagino que todo esto es como que todo lo que a vos te pasó, vos querés dejar un legado, ¿no? Y yo creo que uno enseña o uno aprende también desde la base del conocimiento, de poder entender, ¿no? Porque cuando uno entiende algo, me parece que ahí aprende, ¿no? Entonces yo me pregunto eso, ¿no? ¿Cuáles fueron tus convicciones a los cuales te llevaron a ese lugar y qué es lo que te permitís ahora pensar, ¿no? No sé si me explico lo que te quiero preguntar. Perfecto. Mira, Alicia, convicciones no me llevó ninguna, ¿sí? Yo no puedo ver sufrir un perro, imagínate ver morir un ser humano. No puedo. No tenía convicciones, yo fui llevado, obligado a ir. Era un civil vestido de verde con un arma en la mano puesto en una isla. A mí me llevaron, yo nunca pedí ir, no fui voluntario, y como decía antes, no por falta de patriotismo, sino por falta de ganas de vivir una guerra, ¿sí? Me parece aberrante. Mis convicciones pasan porque no me hace más hombre, ni menos valiente, ni menos valiente haber ido a una guerra. Yo siempre cuento que en la guerra lloré, Alicia, y me siento muy hombre por haber llorado, porque no quería morir, porque quería volver, quería estar con mi gente. El legado que vos bien decías, este es el legado, poder contarlo, volver y contarlo. Volver y decirle, gente, fue un error, y que de esta historia de error y horror se aprenda algo, que quede algo. Ese sería el legado, esa es mi convicción. Yo tengo un hijo, dos tengo, pero uno tiene 19 años en estos días, cumple, que es la edad que yo tenía cuando fui a la guerra. Mi legado y mi convicción es que mi hijo no vuelva a pasar por eso, que no se vuelva a cometer el error de creer que con un arma en la mano podemos llegar a algo o podemos llegar a tener razón. Convencer a la gente que el camino es el de la palabra, el de la memoria, y esas son mis convicciones. O sea, todo, obvio que creo, quiero, la historia de que las Malvinas son argentinas y que tienen que volver a ser nuestras, está en mi discurso, no es que no, pero no de esa forma. ¿Sí? Mis convicciones son sentarse, conversar y convencer al otro de que tenemos razón. Apelar a la memoria y hacerles recordar cómo viene la historia, quién es colonialista y quién es el colonizado. Entonces, desde ese punto yo tengo la convicción y es el legado que quiero dejar. No me puedo arrobar la idea de querer enseñar, no.
simplemente de que quede mi testimonio y que, bueno, si sirve, bienvenido sea. Él fue porque estaba haciendo la conscripción, porque le tocó hacer la conscripción. Por las dudas, digo, para aclarar, ¿no? Pues no fue voluntario ni nada de eso. Como tantos otros muchachos, ¿no? Lili Meyer pide la palabra. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches ya. Un poco quisiera sumar a vos, Laura, también a esta pregunta o aporte o, no sé, conversación que estamos generando. ¿Se escucha bien? ¿Me escuchan bien? Una pregunta porque te veo con caras, Laura. Sí, porque me cuesta escuchar, pero bueno, sí. No, se escucha abajo, bueno, pero se escucha. Se escucha, ¿Se escucha mejor? Ahí. Ahí sí. Bueno, en principio lo que tengo para compartir, ¿no? Es que nosotros comenzamos pensando todo este seminario desde el Palacios, desde el concepto que plantea Hannah Arendt cuando estuvo en el juicio a Eichmann, del libro de ella, un juicio en Jerusalén, donde plantea la banalidad del mal. Esto es muy interesante porque pensar la banalidad del mal sería casi pensarlo en esta realidad nueva del 2020 como un proceso de biopolítica. Ahora, pensarlo a esto y decir y tomar la referencia que Hannah plantea en su libro, como también lo plantea Primo Levi, que plantea Primo Levi lo siguiente. Él dice, sobrevivimos. La mayor parte de los que yo conocí como sobrevivientes para contar esta historia. O sea, los que nosotros sobrevivíamos era para contar lo que acá estaba pasando. Esto era Primo Levi. Contó todo, escribió todo, y después indefectiblemente lo que le pasó a él fue, esto no lo resistió, el sobreviviente que no resiste, y se suicida. Tenemos innumerables casos de los sobrevivientes de Malvinas o excombatientes que les pasó semejante cosa también. Luego, el planteo es, esto es algo que jamás se debió haber permitido que ocurra, refiriéndose a Auschwitz, por ejemplo. Nosotros hemos tenido en Latinoamérica, como bien refirió Silvio, lo que llamamos la Operación Cóndor, que fue el registro, tengo entendido, desde el 73, que comienza en Chile y termina con... Esto es algo que también nunca debió haberse permitido que suceda. Pero en este registro, lo que yo encuentro es que desde Eichmann, en el juicio que se le hizo en Israel, hasta Astiz, en el juicio de las juntas, estos personajes siguen diciendo lo mismo. ¿Cuáles son las reglas normativas que repiten? Yo solo hacía mi trabajo, yo solo cumplía órdenes. La obediencia de vida la llamamos. ¿No? Sí, pero más aún, porque esto también remite a ese personaje que yo solo hacía mi trabajo y yo solo obedecía órdenes. En cualquier terreno que se pueda explicar y cualquier terreno que se pueda plantear, este personaje resiste las posibilidades del pensamiento. Entonces, lo interesante de este debate, a mí me parece, que es poner en vilo a este lugar del pensamiento en cuanto a qué. Hubo torturas a gente en Malvinas que estaba de soldado. O sea, supera la obediencia de vida. ¿Sí? Supera ampliamente la obediencia de vida. Se instala en un hábito. Esa circunstancia se instala en un hábito
de un personaje que sigue haciendo y cometiendo el mismo delito, porque son delitos de lesa humanidad. Esto es, creo yo también, algo que debemos poner en vilo en esta circunstancia, porque si no es como que, ¿qué pasó? Y quiero ir incluso más allá de la guerra, más allá de haber de las circunstancias dadas de una guerra. ¿Qué es lo que opera? Y esto también me parece interesante, Silvio, que nos des esa mirada. ¿Qué es lo que opera en ese personaje que genera una tortura a un pibe soldado que está ahí, como vos bien dijiste, con un arma, 19 años, en la nada misma? ¿Qué es lo que percibís vos que operó esta acción en ese lugar, en esa circunstancia? Mirá, Lili, con 19 años no pude verlo, te soy sincero, y hoy con 57 años me sigo haciendo preguntas. Una de las circunstancias que yo veo como posible fue el miedo, ¿sí? Ellos tenían miedo a una rebelión, entonces decidieron castigar a unos para que otros no se subleven. ¿Y a quién van a castigar? Sino al que consideraban más débil y diferente, ¿sí? Era muy fácil ofenderme ante gente, como yo decía, no era misma la educación mía que la de otra gente, y hablo en general, no es que la mía fuera más alta, sino que la mía estaba en el medio. Pero cuando torturaban, la primera tortura que usaban era la psicológica, ¿sí? Diferenciar. Por ejemplo, el negro era negro de y algún adjetivo calificativo. El judío era traidor, era cagón, era vendepatria, tenía que haber luchar por Israel y no por Argentina. O sea, la noción de la nada misma en su cerebro, porque no reconoció una religión, sino que desconocía pensando que todos los judíos venimos de Israel. Y esa ignorancia era la que pretendía meter en el cerebro a los demás, y entonces dominar por el miedo, ¿sí? Eso es lo que me sale como una respuesta primaria a todo. Hacían lo que conocían, es mi otra respuesta. Ellos venían de torturar y desaparecer 30.000 personas. ¿Por qué iban a cambiar en Malvinas? ¿Qué cambiaba? Si encima tenían, como dije antes, más permiso, más libertades, menos control. Simplemente, para mí operaron por el miedo y el conocimiento. Ellos conocían esa forma, les resultó durante 6 años acá en el país y pensaron que hacer desaparecer 10.000 personas más en una isla iba a fortalecerlos. Ellos creían que iban a volver fortalecidos. Por eso a la vuelta, también como contaba antes, se nos escondió, se le inculcó a la sociedad misma de que nosotros éramos la cara de la derrota. En un país donde, no sé, siempre digo lo mismo, Messi erra un gol y es un desastre, ya no sirve. Imagínate a alguien que perdió una guerra. Entonces, ese mismo gobierno, la misma gente que siguió instalada en el poder luego de perder una guerra un año más, ¿sí? Es como que un cirujano mate a alguien en una cirugía y siga operando, habiendo mostrado su inoperancia. Esto es lo mismo. Ellos fueron a una guerra que teóricamente para lo que están preparados, no supieron manejarla, tuvieron que torturar gente, tuvieron que volver derrotados, después de haber proclamado a viento y marea a todo el mundo que éramos claros vencedores durante todo el periodo de la guerra. Se inculcó en la sociedad de que los verdaderos culpables éramos esos chicos de 19 años que no supimos qué hacer. Insisto, memoria. Si tuviéramos memoria, hubiéramos entendido que esta gente, ¿sí?, educó a un pueblo de esta manera, ¿sí?, con miedo, con torturas, con muertes, y bueno, así no fue. O sea, a eso nos condujeron y a eso trataron de llevarnos. El primer gobierno civil, después de este nefasto gobierno militar, quiso pacificar y no aclaró, nos envolvió en la misma manta y nos escondió bajo de la misma alfombra a todos, militares, no militares, como bien decía Laura, gente que fuimos obligados a una guerra, gente que no teníamos, o sea, yo jamás se me ocurriría levantar un arma, pero para nada, no me interesa.
Esas son las causas que yo veo a los 57 años. Y todavía no sé si son las reales, ¿sí? Son las que yo veo. Primo Levi, Lili lo pudo contar, pero la mayoría de las personas que sobrevivieron al Holocausto lo contaron mucho tiempo después. También dice Lili algo muy hubo cierto, Laura, que hay muchísima mucha gente que no pudo seguir viviendo con no esa historia y pudo se la quitó. contarlo. Y ¿sí? en la cantidad de Es muy cierto. entrevistas que tengo yo, eligieron las entrevistas a los 90 años para que su nieto se enterara, porque tampoco lo sabían los hijos. Primo Levi lo contó, hay que ver el contexto en el que lo contó, y además los sobrevivientes del Holocausto, de la Shoah, tampoco fueron bien recibidos al principio en Israel. Hay un montón de cosas que tiene que ver con, no sé, con la perversión, no sé, hay un montón de palabras que muchos no fueron bien recibidos porque, bueno, ellos no estaban en Israel, entonces, bueno, ¿no? Por eso el tema yo me refería antes, por lo que me dijo Alejandro, a la obediencia de vida, no porque Hannah Arendt haya dicho eso, sino porque la ley de obediencia de vida se basaba en no, debía obediencia, ¿no? Era como que estaba obligado a hacerlo. Hacen como los milicos, hacen como pactos de sangre, digamos. Pero no mucha gente, Lili, pudo hacer lo de Primo Levi, recién empezaron a contar. Totalmente, no, totalmente, es así, Pero poca gente. Es y más, bueno, Primo Levi es una gran excepción maravillosa exacto, que nos ha dado. Y lo contó ahí nomás, en el 48. Ahí nomás, y Hannah también. Exacto. Y después de ahí ir al juicio. Digo, exacto. Son caminos que reivindican al ser humano, son caminos que reivindican al ser humano. Lo interesante es poder verlos a esos caminos y también, bueno, creo que estamos eligiendo, ¿no? Y esto es pero Malvinas tiene que ver también con la dictadura. Conscientes. Sí. La gente, hay mucha gente que todavía sigue separando Malvinas de la dictadura. Yo lo noto, y no, Malvinas fue parte de la dictadura, así que, pero bueno, fue lo muy claro Silvio cuando empezó a contar su historia. Laura, hay alguien que me dijo Alicia o Laura, ¿quién era? ¿Crees que sigue utilizando? Alicia era. Y después Guillermo, porque así pueden preguntar. Alicia. Y Baez también, había alguien Baez que quería hacer una pregunta, que no, Laura, ¿no? Laura. Yo leí lo de si se sigue utilizando el miedo para gobernar, me pareció leer, y cada uno usa su método. O sea, en una época nos metieron el plan cuotas para que tengamos miedo y que se nos acababan las cuotas y no seguían gobernando. Los medios de prensa, de comunicación, cada uno tiene su método, pero en definitiva está en nosotros votar o no con miedo. Los métodos que usen ellos son los métodos, nosotros somos el pueblo y tenemos el poder, me parece. El poder del voto lo tenemos nosotros, el miedo lo tendrían que tener ellos a que los saquemos o los coloquemos en el lugar. Esa era la pregunta, sí. Bien. ¿Pero era eso lo que iba a preguntar? No. No, Guillermo faltaría, Lau. Liliana Yanco también. Liliana y Guillermo después. Bien, bueno, yo voy a volver un poquito, saliendo un poco de la discusión, llevarlo de nuevo a las islas, ¿sí? A Silvio, y preguntarle si solamente tuvo compañeros o hubo compañeras, o cómo es la relación, digamos, con el tema de las mujeres. Justamente con una compañera, Natalia Barrios, estamos haciendo un trabajo interdisciplinar, y bueno, buscando, digamos, haciendo visible a las mujeres en la mayoría de los procesos históricos en Argentina. Y bueno, y quedamos ahí en Malvinas, pero como esperando un poco la confirmación o no de alguien que haya estado en ese lugar y que nos confirme realmente si allí en las islas hubo
o no, o directamente fueron, no sé, enfermeras o con otro tipo de rol que los atendieron cuando llegaron al continente o... Vos, Liliana, estás preocupada porque me odien, que yo haga un comentario para que me odien, pero lo voy a hacer. ¿Qué voy a hacer? Te cuento, las mujeres que yo sé estuvieron en continente, nunca llegaron a la isla. Son las enfermeras que escribieron un libro que se llama Las Mujeres de Malvinas, si no me equivoco. He tenido la oportunidad de estar en una charla en conjunto más de una vez. Y, a ver, reconozco su participación en lo que fue la guerra, no han pisado suelo de Malvinas, ¿sí? Tengo un amigo, el doctor Daniel Cosiat, que fue médico en Malvinas, y que siempre dice que ante el requerimiento de enfermeras, las enfermeras no quisieron pisar el suelo mientras existiera la guerra, que querían esperar a que termine, y que hubo que usar soldados inexpertos en puestos de enfermería cuando se estaba muriendo la tropa, ¿sí? Los que llegaban heridos mortalmente. Sé que no es mi caso, pero que hay muchos que han llegado a continente y han sido contenidos, han sido curados, pero no han estado en la isla, no desde lo que yo sé. Yo no vi ninguna, y hasta donde yo sé, y por palabras de médicos, las enfermeras no pisaron el suelo. Sí han trabajado a destajo en Comodoro Rivadavia, por supuesto. No les quito mérito, no lo haría jamás. Pero esto de los títulos de los libros, también hay un libro que se llama Los Rabinos de Malvinas, y los rabinos tampoco estuvieron jamás en Malvinas. ¿Sí? Es claro. No han estado, si esa es la pregunta. Sí sé que han trabajado, bueno, a ver, a la vuelta mía en Campo de Mayo, estando en el hospital militar, yo le debo el reencuentro con mi madre a las voluntarias que pasaban cama por cama atendiéndonos y dándonos la contención que no nos daban los médicos militares, por supuesto. ¿Y quién te curó la herida de bala? Un inglés. Un inglés. Médico inglés, sí. Los que supuestamente cuando yo contaba mis historias decían, entonces torturaron a los ingleses. Yo decía, no, me torturaron argentinos, los ingleses me curaron de una herida en la pierna, me dieron de comer, me alimentaron, me pusieron en un barco para que yo vuelva a abrazar a mi madre, y me decían, un inglés. O sea, hay gente que no quiere escuchar y está perfecto. Yo insisto. Claro, y desmitificar, digamos, muchas cuestiones, sí, tal cual. Obvio. Insisto, yo no me siento un héroe por haber ido a Malvinas, sí me siento parte de la historia, todo lo que quieras, no un héroe, y como te digo, o sea, yo reconozco que lloré en la isla, y que pedía por mi padre, que mi padre murió, ¿sí? Cuando yo tenía 9 años. No me avergüenza, pero bueno, es la historia que yo viví, y la historia que yo viví cuenta esto, cuenta que no hubo rabinos, que no hubo mujeres, y que no tuvimos ese tipo de asistencia. Está Guillermo, porque ya va quedando, va faltando tiempo, Guillermo, y Natalia, que tiene 10 años, que quiere hacer una pregunta también. Oh, qué lindo. Bueno, por fin una pregunta seria, entonces va a venir después, bien. La última pregunta para que todos den expresar y pregunten con respecto a este testimonio tan importante. Si bien en la época, en la temporalidad que se vivió, bueno, Silvio, estás muy involucrado con la historia, no digas que tienen una cierta, hasta por ahí no, están completamente involucrados en la historia, desde tu padre, y lo más raro es que los dos tienen repercusiones con el mismo lado, ¿sí? Eso igual es bastante anecdótico. Bueno, mi pregunta es la siguiente, si bien con la coyuntura ya del asunto que tiene que ver con el Holocausto, ahora bien mi pregunta tiene que ver con el asunto del conflicto de las Malvinas, ¿ya? Si bien en esa época, en el contexto histórico, habían revueltas sociales en Inglaterra, y mi pregunta, ya a lo mejor se quiso usar como cortina de humo, toda esta cosa, todo este enfrentamiento que llevó contra esta dictadura, porque dice Laura que más que nada lo ve del mismo modo, que los dos en algún lado se unen transversalmente para contra un pueblo o una ciudadanía, ¿ya? Ahora mi pregunta es la siguiente, es más personal, Silvio. Tú,
evidenciaste que desde la historia oral que podrías dar el rescate desde este asunto, de esto mismo que tú acabas de mencionar, desde cómo esta simpatía que te curó un inglés, que llegaste a ser un tipo, tuviste esta casualidad, no sé, que no te hayan asesinado. Bueno, ¿qué viste? ¿Qué viste que no te pareció como de típico soldado? Bueno, primero que todo, eso, en cierta manera, que te ayude otro soldado de otra nación, supuestamente van con otra confrontación ideológica, van como caballito de feria, van estos soldados, ¿ya? Ahora mi pregunta es, ¿qué cosa nos puedes dar tú como testimonio de la historia oral de esta relevancia, este impacto, dado que, bueno, tú sabes que el contexto allá en Inglaterra totalmente está quedando un desastre con la instauración del modelo neoliberal, las repercusiones llegan en Argentina con este conflicto, pero ¿cómo lo ves tú con respecto a las relaciones de militares? ¿Cómo fueron? También el cuerpo que, yo creo que había un cuerpo en defensa del proletariado, en cierta manera, o del pueblo. Hay una disyuntiva ahí. ¿Qué nos podrías comentar eso? Desde mi punto de vista, Guillermo, los dos gobiernos estaban en lo mismo, perdiendo poder, perdiendo fuerza económica, y los dos tiraron, esta guerra les vino de perillas, en el caso de Margaret Thatcher, para poder seguir un poco más cuando no la quería nadie en su propio país, y si hubiera pasado lo contrario, creo que todavía tendríamos un presidente militar. O sea, ¿quién se animaría a sacar a un gobierno que triunfa? ¿Sí? Así que esta guerra le vino de perillas a los dos. Acá se perdió y sin embargo ni así pudieron sacarlos en el momento. Margaret Thatcher preservó un modelo económico durante muchos años más, ¿sí? Y bueno, así le fue también a ellos como nación. En cuanto al soldado inglés y la ayuda, yo digo que ellos fueron, como decías vos, con orejeras, como un caballito que va corriendo a hacer su trabajo. Su trabajo siempre fue ser colonialistas, lo sabemos, la historia. Por eso digo que esto, que siempre hablamos con Laura de lo que es la historia oral y el mensaje de boca en boca, pucha, no hay que recurrir a mucho, siempre fueron lo mismo y siguen siendo, creo que el único país en el mundo que sigue teniendo colonias. No hay mucho más. Entonces, ellos siguen repitiendo la historia porque a ellos les funciona. Nosotros tenemos que cambiarla para que no les funcione más. Exacto. Y, bueno, lo más raro que te ha seguido repercutiendo a ti, que a través de tu padre ahora tú. Totalmente, a mí creo que ojalá se corte acá, que no siga con mis descendientes. Sí. Bueno, y Natalia, a ver, ¿qué quiere preguntar? Ahí está, hermosa. Bueno. Seriedad, Natalia, por favor, te pido seriedad. Ahora sí. Bueno, hola, soy Natalia, tengo 10 años y soy periodista de Cordones Desatados. Y te quería preguntar, ¿qué estabas haciendo antes de que te dijeran tenés que ir a la guerra? ¿Qué sentiste? Mirá, bien, Natalia, te cuento. Antes de ir a la guerra sentí mucho miedo, por lo que venía contando antes. Venía de una historia de mi papá, que había vivido algo similar, ¿sí? Y había muerto sin poder contar nada. Tenía miedo porque no había sido hijo casi, yo tenía menos años que vos cuando murió mi papá, y tenía miedo a no ser padre y no poder disfrutar como disfruto ahora mis hijos. Mucho miedo, muchas ganas de llorar cuando me enteré, porque cuando nos cuentan a nosotros que vamos a ir a una guerra, hubo mucho alboroto, mucha alegría, había gente que entendía esto como un partido de fútbol, la guerra, ¿sabes, Natalia? Y yo ya había vivido lo que era un padre que no pudo vivir más después de un hecho catastrófico como este. Así que sentí mucho dolor. Gracias. No veo el cartel que diga periodista de Cordones Desatados en ningún lado, veo que no. Pero fuiste invitada a la conferencia de prensa, veo. El programa es hermoso, hay que escucharlo. Prometo hacerlo, claro que sí. Sí. Bueno, a ver, Lili, no sé. Hola. No, sí. Vamos cerrando de a poquito, si les parece, si estamos todos de acuerdo, si hay alguien que quiere acotar algo, no sé, Alejandro, si vos querés acotar algo.
La veo a Melissa pintando y me gustaría saber qué clase de imágenes provocó en ella lo que Silvio estuvo diciendo. Me intriga, tal vez sea una cuestión lateral, pero la vi pintando con mucha entrega, digamos, y de pronto creo que puede ser interesante, tal vez me equivoque, tal vez no, pero sería una buena modo de decir cómo es esto que cuenta Silvio se traduce en imágenes de alguien que es una persona sensible. Lo sabemos porque intervino en anteriores conferencias y realmente fue muy bueno. Así que me surgió esa pregunta. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Disfruto mucho de las entrevistas, de escucharlos, del intercambio, me parece interesante. Bueno, como profesora de arte y artista, hago en paralelo algunas cosas, estoy haciendo algo de fileteado argentino, no estoy haciendo nada de lo que escucho, pero sí, claro que son imágenes visuales de las que me ayudan luego a tener otras expresiones y otros pensamientos que tienen que ver con mi manera de hacer arte, que es arte crítico, es arte social, y todas las experiencias y las cosas que comparten me parecen que suman un montón, y son luego imágenes para mí y para compartir, sin duda. Así que al término del taller, ahí prometo hacer algo en vivo y lo comparto. Gracias. Qué lindo. Solo porque a lo mejor le interesa a Natalia, ¿cómo eran las armas que te daban en Malvinas? Porque a los chicos les gusta eso cuando lo contás. Mirá, eran armas que, como dice la canción que ¿De qué decía época? antes yo, eran de la Segunda Guerra Mundial, armas que ya no funcionaban. Siempre cuento lo mismo, es una pavada, pero yo creo que si yo te apuntaba a vos, que te tengo en este momento a mi izquierda, lo mataba Alejandro que está a mi derecha, porque estaba todo doblado el caño. Yo creo que si la guerra hubiera durado 2 meses más, yo si seguía tirando me hubiera suicidado sin querer, porque se doblaba tanto el caño del arma que me hubiera disparado a mí mismo sin darme cuenta. Era todo caduco, no solo los militares, sino también su armamento, obvio. De la Segunda Guerra Mundial estamos hablando, armamento de la Segunda Guerra Mundial. Que se Y compró todo para desechable, descartar, claro. Desechable, Sí. Porque no era que te mandaban lo bueno, era lo desechable. Yo cuento algo también para Natalia, ¿sí? Más que nada, para que tenga en cuenta, que cuando a mí me preguntan qué es lo que más recuerdo yo de la rendición, ¿sí? Aparte del dolor que uno siente, esa emoción también por volver y saber que va a abrazar a su familia, yo recuerdo que los soldados ingleses cuando toman la isla, cuando los tengo enfrente, olían a perfume, ¿sí? Yo no me había bañado en 74 días, y ver una persona bien alimentada, bien bañada, con el pelito bien cortado y oliendo a perfume, es lo que yo me traigo de recuerdo, ¿sí? La diferente preparación y la suerte que tuvimos que fuimos contra un ejército profesional, que cuando tomó la isla dijo, bueno, basta, y que estos chicos vuelvan a su casa, ¿sí? Eso me queda como, siempre digo, como recuerdo del último día. Bueno, hay mucho material Gracias, dijiste, ¿no, hermosa? Acá te están diciendo que tu programa de radio es buenísimo, parece que lo escucharon. Bueno, ¿Cómo se puede escuchar? ¿Dónde? Así que pase el aviso. Que pase el chivo, claro. Queremos escuchar. En Radio Clásica. Radio Clásica, ¿qué día? Lo repiten los miércoles, pero sale en vivo el sábado a las 11 y el miércoles a las 12. ¿AM o FM? FM. Buenísimo. Bueno, no, es re lindo. Bueno, hay un montón de material sobre Silvio, que como decía antes Sebi, que me encantó el tema de su militancia, ¿no? Es así, es un militante de esto. Y hay entrevistas también en el canal mío, que se llama Otras Memorias. Hay en todos lados material de Silvio, pero me parece que una de las cosas
que puede luchar contra esta banalidad del mal es esto, ¿no? Es seguir militando, es seguir con esta lucha contra la tortura, o sea, para que hoy sean 10 y no 4 los que van a ser juzgados y que alguna vez puedan ser todos, ¿no es cierto? Y que no muera más, que no sobreviva el torturador al torturado, ¿sí? Que todos los que sufrimos veamos y tengamos justicia, ¿sí? Eso. ¿Por qué no usás la medalla de Malvinas vos? La medalla no la uso porque, como también siempre cuento, menos mal que Laura siempre es atenta y escucha mis charlas, ¿no? Porque yo me olvidaría. Yo tengo como principio que no voy a usar la misma medalla que usa la persona que me torturó. En cuanto dé explicaciones y la gente juzgue, si tiene razón él, que la siga usando él, y el día que a mis hijos le den la explicación de por qué hizo lo que hizo, ahí voy a volver a usarla. No siento orgullo por la medalla, sí por ser parte de la historia, pero no por la medalla. Bien. Acá están poniendo justicia. Exacto, exacto. Y nosotros somos paradigma en eso, en el mundo, ¿eh? Sin memoria no hay con justicia. el tema de la memoria, Sí. hay que decirlo esto, ¿eh? Hay que decirlo. Bueno, no sé. Están poniendo cosas muy lindas ahí. Tenemos muchos nietos por recuperar. Exacto. Che, entró alguien de México también, Lili, Catarina Escobar entró. No la había visto. Bueno, están poniendo... Buenas noches, Laura. Bueno. Catarino. Sí, Catarina Escobar. Bueno, están dejando muchos mensajes, prohibido olvidar. Antes, agradecerles a cada uno de todos ustedes y todas ustedes y todos ustedes la presencia. Realmente no se fue nadie todavía de este Zoom, o sea, podríamos seguir en esta conversación y que es maravillosa, porque memoria, verdad y justicia es lo que nos une, porque Laura es una recopiladora de las memorias y con todo nuestro afecto, nuestro cariño, te agradezco eternamente porque aparte a mí también me enseñas mucho, porque la gente como Silvio, que nos enseña también y nos muestra un camino de memoria, verdad y justicia, en realidad lo que hacemos es abrir este espacio y que se haga justicia. Porque Silvio, claro que no, yo tampoco usaría la misma medalla que usó mi torturador. Hasta que ese tipo no esté preso por haber torturado a un ciudadano argentino, sea donde sea y a donde esté, recién ahí podremos levantar nosotros nuestras medallas. Somos una generación diezmada y nosotros, nuestra generación, levantamos las banderas de memoria, verdad y justicia y agradecemos a cada una de las personas que nos dan su testimonio. Por eso pido, por favor, que abramos los micrófonos y aplaudamos al compañero, al amigo Silvio, que se lo merece, un aplauso bien ruidoso, para que nosotros también podamos abrazarte. Te abrazamos, compañero. No hay pandemia que impida un abrazo. Nosotros te abrazamos y te seguimos. También extendemos nuestro agradecimiento a Beto por la verdad la canción, y a Laura porque la verdad es una presentación magnífica junto con Silvio. Así que también Beto, Silvio y Laura, a los tres les agradecemos mucho la excelente presentación que han hecho. Gaby de Carmen de Areco, bueno, te amo, Gaby, te extraño. Gracias a todos, la verdad que, nada, no me llores, que tengo ganas de abrazarte y no puedo con esta pandemia. Bueno, nada, gracias por haberse quedado, gracias por preguntar.
esto se sube, ¿no? Al canal, ¿dónde Sí, era? esto se graba y se sube al canal. Sí, sí, tal Bien. cual, sí, sí. Bien. Graba y se sube, luego se va a subir a la página del profesorado de Historia y Geografía Alfredo Palacios. Bien. En esa página van a encontrar los links que los van a derivar a el canal de YouTube. Ah, muy bien, muy Tal bien. cual, tal Ahí cual. te están Ánimo, Silvio, ánimo. Gracias. Agradecido especialmente, creo que esto aparte de las hermosas palabras y de todo el apoyo que siento hacia la soberanía, nada, digo que en cada charla dejo un pedacito de corazón, acabo de dejar uno grande, muy, muy emocionado, muy contento. Mi preferida es Natalia, obviamente, lo lamento por los demás. Ojalá me inviten de ese programa de radio, quiero estar ahora. Hacemos con la claro. Y nada, mil gracias, bueno, ojalá cuando pase este mal momento mundial nos podamos juntar y les tomo la palabra, el abrazo lo quiero, no me voy a olvidar, no me olvido. Yo no olvido, gracias a Dios. Gracias, Guille de Chile, Arturo, Catarino y a todos. Y bueno, nada. Ya saben que lo pueden llamar a Silvio y él va a estar con ustedes contando cosas. Es un militante. Cuando gusten y donde gusten, obvio que sí. Dale. Otro aplauso para Silvio. Para ustedes. Bueno. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias, Silvio. Muchas gracias. Un abrazo, Silvio. Abrazo. Chao a todos, saludos, buena semana, nos vemos. Chao. Buenas noches. Chao, Hasta luego. Chao, hasta luego. Cata.